Tenía un mal presentimiento sobre mi hijo y mi nuera, así que fingí que me iba de vacaciones. Antes de irme, escondí una cámara en mi oficina. Mientras observaba todo a distancia, el conserje del edificio se me acercó. Me agarró del brazo y murmuró: «Mire a las 7 de la tarde. A esa hora lo entenderá todo». Cuando llegaron las 7, casi me desmayé con lo que apareció en la pantalla. Tener 67 años y cargar una empresa sobre los hombros te enseña a leer señales que otros pasan por alto. Y esa mañana, al entrar a mi oficina en el centro de Chicago, algo no estaba bien. La puerta principal estaba cerrada como siempre, pero la cerradura tenía unos pequeños rasguños nuevos, marcas que no estaban ahí el viernes anterior. Me detuve en el pasillo, con la llave aún en la mano, mirando esas finas líneas en el metal cromado. No eran de uso normal. Eran del tipo que deja a alguien intentando forzar una entrada con prisa. Entré despacio. La luz del amanecer se filtraba entre las persianas y dibujaba líneas sobre el escritorio de caoba que compré hace 30 años, cuando Evans Logistics apenas comenzaba. Todo parecía estar en su lugar. Mi silla giratoria de cuero, el teléfono negro con teclas de botón. Las fotos enmarcadas de mis padres frente a la primera furgoneta de carga que compramos en 1978. Pero mi instinto gritaba: 40 años construyendo una compañía de logística en el Medio Oeste te convierten en alguien que nota los detalles. Y los detalles estaban mal. El archivador azul de contratos que siempre dejo a la izquierda del monitor ahora estaba a la derecha. Los bolígrafos del portaplumas estaban desordenados. El cajón superior del archivador metálico no cerraba del todo, como si alguien lo hubiera abierto con fuerza y lo hubiera empujado de vuelta sin cuidado. Me senté en mi silla y abrí el cajón con calma. Los documentos fiscales habían sido movidos. Las carpetas de importaciones que siempre ordeno por fecha tenían los meses mezclados. Junio antes que mayo. Agosto antes que julio. Como si alguien hubiera buscado algo con prisa y lo hubiera devuelto sin pensar en el orden. Respiré hondo. Revisé el segundo cajón. Las escrituras de las propiedades de Florida y Michigan estaban fuera de sus fundas plásticas protectoras. Alguien las había sacado, revisado y devuelto sin cuidado. Una de ellas tenía una esquina doblada. Yo jamás permito que maltraten mis documentos importantes. Me recosté en la silla de cuero y miré al techo. ¿Quién? Solo 5 personas tenían llaves de esa oficina. Yo, mi secretaria, Linda, que ha trabajado conmigo durante 20 años. El contador, el señor Henderson, un hombre de 72 años más leal que un perro guardián. El gerente de operaciones, Steve, que lleva 30 años moviendo camiones para mí, y mi hijo Richard, de 38 años, con un título de negocios de la Universidad de Pensilvania. Casado con Vanessa, una mujer de 32 años, hermosa, ambiciosa, siempre vestida como si fuera camino a una gala. No quería pensar en él, pero las señales estaban allí. La semana anterior, durante la cena de domingo en mi casa en los suburbios, Richard había hecho preguntas extrañas. «Papá, ¿ya actualizaste tu testamento?», lo dijo mientras cortaba un trozo de bistec como si fuera la pregunta más normal del mundo. «¿Por qué preguntas eso, hijo?», respondí mirándolo por encima de mi vaso de agua mineral. «Nada, solo que ya estás viejo, ¿no? Deberías tener todo en orden por si acaso». Vanessa lo miró de reojo y sonrió. Una sonrisa pequeña, rápida, que desapareció en cuanto notó que la estaba observando. «¿Por si acaso qué?», pregunté. «Bueno, tú sabes, la vida es impredecible. Sería bueno que alguien te ayudara con las finanzas de la empresa. Alguien de confianza». «¿Alguien como quién?». «Pues, no sé. Alguien joven. Alguien que entienda los negocios modernos». Vanessa asentía como si estuviera de acuerdo con cada palabra. «Entiendo perfectamente mi negocio, Richard». «Sí, papá». «No digo que no, pero bueno, ya tienes 67. No está mal empezar a delegar, a pasar la antorcha a la nueva generación». «La nueva generación». Qué forma tan elegante de decir, hazte a un lado, viejo.
No dije nada más esa noche. Terminé mi bistec, tomé mi café y me fui a dormir. Pero sus palabras no dejaban de dar vueltas en mi cabeza como buitres sobre un animal herido. Y ahora, sentado en mi oficina con los documentos movidos frente a mí, las piezas empezaban a encajar. Alguien había entrado aquí. Alguien había revisado mis contratos. Alguien estaba planeando algo. Y ese alguien tenía acceso, conocimiento y motivos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde el piso 12 del edificio podía ver todo el horizonte del centro. Los camiones de Evans Logistics pasaban cada 20 minutos llevando mercancía a Nueva York, a Nashville, a la frontera. 40 años construyendo esto. 40 años despertándome a las 5 de la mañana. 40 años resolviendo problemas, negociando con clientes difíciles, sobreviviendo crisis económicas. Y ahora alguien quería arrebatármelo. Saqué mi celular y marqué un número. ¿Hola? Contestó una voz ronca. Roger, soy Arthur Evans. Necesito hablar contigo. Roger era el conserje del edificio, un hombre de 60 años, delgado, con un bigote blanco y ojos que no se perdían nada. Llevaba 15 años cuidando el edificio. Sabía quién entraba y quién salía, quién llegaba temprano, quién se iba tarde, quién traía visitas sospechosas. Dígame, señor Evans, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿Ha visto movimientos extraños en mi oficina? ¿Alguien entrando después de horas? Hubo un silencio del otro lado. Venga a la caseta de seguridad, señor Evans. Podemos hablar mejor aquí. Bajé por el elevador y caminé hacia la entrada del edificio. Roger estaba sentado en su silla de plástico, tomando café de un termo. Me vio llegar y señaló una silla plegable a su lado. Me senté. Dime, Roger. Tomó un sorbo de café y miró hacia el estacionamiento. Su hijo ha venido 3 veces en las últimas 2 semanas. Siempre después de las 6 de la tarde. Siempre con su esposa. Siempre yendo directamente a su oficina. Sentí un frío en el estómago. ¿Y qué hacen ahí? No lo sé, pero se quedan alrededor de 1 hora, a veces más. Y hace 2 días vi que subió con ellos un hombre que no conozco. Traía un maletín de cuero, corbata, como un abogado o un notario. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Un notario? ¿Está seguro? Sí, señor Evans. Nunca olvido una cara, y ese hombre no es de aquí. No lo había visto nunca. Me levanté de la silla. Las piernas me temblaban, pero mantuve la compostura. Gracias, Roger. Espere, señor Evans. Me detuve. Si quiere saber qué está pasando, venga esta noche a las 7 en punto. A esa hora siempre llegan. Yo me aseguraré de que pueda ver todo. Lo miré a los ojos. Eran ojos cansados, pero honestos. Nos vemos a las 7. Volví a mi oficina y cerré la puerta con llave. Me senté frente al ordenador y empecé a pensar. Si mi hijo estaba tramando algo, necesitaba pruebas. No podía confrontarlo sin evidencia. Él lo negaría todo. Vanessa lo respaldaría y yo quedaría como un viejo paranoico que desconfía de su propia familia. Necesitaba ver qué estaba pasando. Necesitaba una cámara. Abrí mi laptop y busqué en Internet. Encontré una tienda de electrónicos en Main Street que vendía pequeñas cámaras de seguridad del tamaño de un encendedor. Podían ocultarse en cualquier lugar y transmitir vídeo en vivo a un celular o computadora. Salí de la oficina, conduje hasta la tienda, compré la cámara y regresé. La escondí detrás de los libros de contabilidad en el estante frente a mi escritorio. Desde ese ángulo podía grabar todo lo que ocurriera en la oficina. La conecté al wifi del edificio y configuré la aplicación en mi celular. Perfecto. Ahora venía la parte difícil, hacerles creer que me iba. Llamé a Richard. Hola, papá. Hijo, te llamo para decirte que me voy unos días a Florida. Necesito descansar. Estos últimos meses han sido pesados. ¿A Florida? ¿Cuándo te vas? Mañana por la mañana.
Tomo un vuelo. Renté una casa en la playa. Estaré fuera alrededor de una semana. Escuché un murmullo al otro lado. Vanessa hablándole en voz baja. Ah, qué bien, papá. Te hace falta descansar. Ya no estás para tanto trabajo. Ya no estás para tanto trabajo. Cada palabra era un cuchillo. Sí, hijo. Ya no estoy para tanto trabajo. Por eso voy a descansar. Perfecto. Disfruta, papá. Y no te preocupes por nada. Yo me encargo de la empresa. Claro, encárgate de todo. Colgué y respiré hondo. Al día siguiente, salí del edificio con una maleta en la mano. Roger me vio pasar y me dio un asentimiento discreto. Le devolví el gesto. Subí a mi camioneta y conduje hasta un hotel del centro, a 10 cuadras del edificio. Renté una habitación en el 8º piso con vista a mi oficina. Desde ahí podía ver las ventanas del piso 12. Me instalé en la habitación. Abrí mi laptop. Conecté la aplicación de la cámara. La imagen apareció en la pantalla. Mi oficina vacía, el escritorio, las sillas, los archivadores, todo en silencio. Esperé. Las horas pasaron lentamente. 3 de la tarde. 4. 5. 6. A las 6:30 bajé al vestíbulo del hotel y caminé hacia mi edificio. Roger me vio llegar y abrió una puerta lateral que conducía a las escaleras de servicio. Suba al piso 11, señor Evans. Hay una ventana que da directo a su oficina. Desde ahí podrá ver todo. Subí las escaleras. Mi corazón latía rápido. Llegué al 11º piso y caminé por el pasillo vacío hasta la ventana que Roger me había indicado. Desde ahí podía ver perfectamente las ventanas de mi oficina en el piso superior. Saqué mi celular. Abrí la aplicación de la cámara. 6:55 de la tarde. Tenía las manos sudorosas. 6:58. Escuché el elevador abrirse arriba. Pasos. Voces. 7 en punto. La puerta de mi oficina se abrió y lo que vi en la pantalla me heló la sangre. George se puso las gafas y observó la pantalla en silencio. 2 minutos, 3, 5. Cuando terminó, se quitó las gafas y se recostó en su silla. Esto es fraude, falsificación de documentos. Y si lo que planean implica declararte mentalmente incapacitado para tomar control de tus bienes, también se trata de un abuso financiero a personas mayores. ¿Qué tan grave es? Pregunté. Muy grave. Estamos hablando de delitos federales. Podrían ir a prisión. Un nudo se me formó en el estómago. ¿Prisión? ¿Mi hijo? ¿En prisión? George me miró fijamente. Pero antes de llegar a eso, necesitamos entender exactamente lo que están planeando. Necesito ver los documentos que firmó. Necesito saber quién es ese abogado. Y necesito saber a quién están vendiendo la empresa. ¿Cómo lo descubrimos? Pregunté, sin comprender. Dejándolos seguir. Me miró serio. Si los detienes ahora, negarán todo. Dirán que estabas confundido, que malinterpretaste lo que viste, que la grabación no demuestra nada ilegal. Y sin pruebas más sólidas, será tu palabra contra la de ellos. Pero tengo la grabación. La grabación muestra que entraron en mi oficina y revisaron documentos. Eso no es ilegal. Él tiene llave. Técnicamente, tiene derecho a estar ahí. Lo único que podríamos probar es que firmó algo, pero sin ver que firmó, no podemos acusarlo de falsificación. Entonces, ¿qué hago? George se inclinó hacia adelante. Dejas que sigan con su plan, pero tú te adelantas. Bloqueas todo lo que puedan usar en tu contra. Aseguras tu empresa y, cuando hagan su movimiento final, los atrapas con pruebas irrefutables. ¿Cómo? Primero, vamos a autenticar tu firma ante un notario público legítimo. Vamos a dejar constancia de que cualquier documento firmado después de hoy sin tu presencia física es falso. ¿Eso se puede hacer? No solo se puede, debe hacerse.
Es una protección legal que cualquier empresario con tu nivel de bienes debería tener. Lo haremos hoy. ¿Qué más? Segundo, transferiremos la empresa a un fideicomiso privado, donde tú eres el único beneficiario. Así, aunque falsifiquen tu firma en documentos de venta, esos documentos no tendrán validez porque la empresa ya no estará a tu nombre. Estará en el fideicomiso. ¿Y eso no levantará sospechas? Pregunté. Nada cambiará. La empresa seguirá operando igual. Los empleados no notarán nada. Pero legalmente estará blindada. Nadie podrá venderla, transferirla o hipotecarla sin tu autorización personal y física ante un notario. ¿Cuánto tiempo tarda? Si empezamos hoy, 1 semana. Ellos mencionan 2 semanas. Perfecto. Eso nos da tiempo. Y luego esperas, dijo George. Dejas que crean que su plan funciona. Y cuando hagan su movimiento final, cuando presenten los documentos falsificados, ahí los detienes. Ante las autoridades, ante el fiscal, ante un juez. Me quedé en silencio, procesando todo. Era un plan sólido, frío, calculado, justo lo que necesitaba. ¿Algo más? Pregunté. ¿Qué? Vanessa dijo algo en la grabación. Cuando lo enviemos a la casa del lago, comienza el proceso. ¿Qué significa eso? George frunció el ceño. ¿Tienes una propiedad junto al lago? ¿Una casa en Michigan? La compré hace 10 años para vacaciones. ¿Está a tu nombre? Sí. ¿Richard tiene acceso? Tiene llaves. Pero la escritura está a mi nombre. George se quedó pensativo. Es posible que planeen hacerte firmar un poder mientras estás en un lugar remoto, lejos de tu círculo de confianza, lejos de tus abogados. Te llevan, te hacen firmar documentos, y cuando regreses a Chicago ya no eres propietario de nada. El estómago se me revolvió. ¿Y si me niego a firmar? Pregunté. Buscarán otra manera. Podrían falsificar más documentos. Intentar declarar que estás incapacitado. Inventar problemas de salud mental. Con los doctores y documentos correctos, es posible. ¿Tan fácil es quitarle todo a alguien? Si la víctima no se protege, sí. Por eso es importante actuar rápido. Me levanté de la silla. Empecemos hoy. George asintió. Dame 2 horas para preparar los documentos. A las 11 nos vemos en el notario número 7. Lo conozco bien, es completamente confiable. Salí de su oficina y bajé a la calle. El sol de la mañana pegaba fuerte en el asfalto. La ciudad seguía su ritmo. Autos, camiones, gente caminando rápido con sus celulares. Y yo, en medio de una guerra que nunca pedí, caminaba sin rumbo unos minutos, tratando de ordenar mis ideas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Fue cuando lo puse en la escuela de negocios? ¿Cuándo conoció a Vanessa? ¿Cuándo empecé a darle responsabilidades en la empresa? ¿O antes? ¿Cuando su madre murió hace 10 años y me encerré en el trabajo para no enfrentar el dolor? ¿Cuándo dejé de preguntarle cómo estaba y solo preguntaba por los números de la empresa? ¿Cuándo lo convertí en empleado y dejé de tratarlo como hijo? Las preguntas me quemaban, pero lo importante era el presente. Y en el presente, Richard había elegido su camino, y yo debía elegir el mío. A las 11 en punto, llegué al notario número 7. George ya estaba allí con una carpeta llena de documentos. El notario era un hombre delgado de 50 años, con gafas y traje marrón. Señor Evans, un placer, me dijo extendiéndome la mano. El placer es mío. Nos sentamos en su oficina privada. George desplegó los documentos sobre el escritorio. Señor Evans, estos son documentos de autenticación de firma. Lo que vamos a hacer es simple. Usted va a firmar estos papeles en mi presencia, en la presencia del notario y de 2 testigos. Vamos a registrar su firma oficial y declarar que cualquier documento firmado fuera de este procedimiento sin su presencia física será considerado falso. Perfecto. Firmé cada documento. El notario selló cada página.
Los testigos firmaron también. Todo quedó registrado. ¿Listo?, preguntó el notario. Desde este momento, si alguien presenta documentos con su firma y usted no estuvo presente, esos documentos son legalmente nulos. Y si ya firmaron algo con su firma falsificada, esos documentos también serán nulos y la persona que los presente enfrentará cargos penales. Asentí. Primer paso completado. Ahora, el fideicomiso, dijo George. Pasamos las siguientes 4 horas en el notario preparando la transferencia de Evans Logistics a un fideicomiso privado. Fue un proceso complejo, pero necesario. Al final del día, la empresa estaba legalmente blindada. Nadie podía tocarla sin mi autorización física y personal. Salí del notario a las 5 de la tarde, agotado pero aliviado. George me acompañó al estacionamiento. ¿Qué sigue?, pregunté. Ahora esperas. Mantén la grabadora activa en tu oficina. Déjalos moverse. Que crean que todo va según su plan. Y cuando hagan su jugada final, los detienes. ¿Y si intentan algo antes? No lo harán. Mencionan 2 semanas. Eso significa que esperan el momento justo. Probablemente esperan que llegue el comprador, que se junte el dinero y todo esté listo para cerrar la operación. ¿Y quién podría ser el comprador? Eso debes averiguarlo. ¿Tienes competidores interesados en comprar tu empresa? Pensé un momento. Sí, Pacific Freight, una compañía de otro estado. Han intentado expandirse al Medio Oeste por años. Me hicieron ofertas antes, pero siempre las rechacé. ¿Conoces al dueño? Sí. Howard Stone. Ambicioso, sin escrúpulos. Si le conviene, es probable que sea el comprador. Investiga discretamente, sin levantar sospechas. ¿Cómo? Tienes contactos en la industria, ¿verdad? Sí. Úsalos. Pregunta si alguien escuchó rumores de que Pacific Freight hará una gran adquisición. Si la respuesta es sí, sabremos que el plan está en marcha. ¿Algo más? Mantente alejado de Richard. No lo enfrentes. No muestres sospechas. Actúa normal, como si nada pasara. Difícil, pero necesario, asentí. George puso una mano en mi hombro. Sé que es difícil, Arthur, pero estás haciendo lo correcto. Lo que Richard hace no es solo ilegal, es una traición. Y las traiciones no se perdonan. Se castigan. Lo miré a los ojos. Es mi hijo. Ya lo perdiste, Arthur. Hace mucho tiempo. Ahora solo estás protegiendo lo que es tuyo. Las palabras cayeron sobre mí como piedras, pero eran ciertas. Gracias, George. Para eso estamos. Te llamaré mañana para revisar cómo van las cosas. Nos despedimos. Subí a mi camioneta y regresé al hotel. Esa noche, antes de dormir, volví a ver la grabación. Esta vez, en lugar de dolor, sentí claridad y determinación. Si Richard quería jugar, yo jugaría también, pero bajo mis reglas. Y en este juego, yo tenía 40 años de experiencia y él apenas estaba aprendiendo. Mala suerte para él. Los días siguientes fueron una mezcla de vigilancia y preparación. Mantuve la cámara activa en mi oficina, revisando la grabación cada noche. Richard regresó 2 veces más, siempre acompañado de Vanessa, revisando documentos, hablando en voz baja como conspiradores. Una noche los escuché mencionar una cifra, $2 millones, el precio de venta, mi empresa, 40 años de trabajo, valorada en 2 millones. Sentí ganas de reír. Evans Logistics valía el triple. Pero estaban tan desesperados por cerrar el trato que estaban regalando la empresa. Idiotas. Mientras tanto, hice mis propias investigaciones. Llamé a Manuel, un viejo amigo que tiene una empresa de mensajería en Detroit. Conoce a todos en el gremio de transporte. Oye, Manuel, ¿has escuchado algo sobre Pacific Freight? ¿Qué quieres saber? Si están a punto de hacer una gran adquisición. Hubo una pausa. Bueno, sí.
Escuché que Howard Stone quiere entrar al mercado de Chicago. Dicen que ya tiene un trato cerrado, que va a comprar una empresa grande. Se me revolvió el estómago. ¿Sabes cuál empresa? No me lo dijeron, pero por el tamaño de la operación solo puede ser una de 3. Y una de ellas eres tú. ¿Cuándo se cierra el trato? No sé, pero pronto. En las próximas semanas, según lo que escuché. Gracias, Manuel. ¿Todo bien, Arthur? Sí, todo bien. Solo curiosidad. Colgué. Confirmado. Howard Stone era el comprador. Richard estaba vendiendo mi empresa por debajo del valor real y probablemente se quedaba con una comisión. ¡Qué conveniente! Una semana después de mi reunión con George, recibí una llamada de Richard. «Papá, ¿ya regresaste de Florida?» «Sí, hijo. Llegué ayer». «Qué bien. Necesito hablar contigo. ¿Podemos almorzar mañana?» Mi corazón dio un salto. Allí venía. «Claro, hijo». «¿Dónde?» «En la parrilla a las 2. Estaré allí». Colgué y llamé a George inmediatamente. «¿Quiere hablar conmigo?» «Perfecto. Eso significa que está listo para hacer su movimiento. Ve al almuerzo, escucha lo que tiene que decir, pero no firmes nada bajo ninguna circunstancia. Y si insiste, dile que necesitas pensarlo, que debes revisar los papeles con tu abogado. Gana tiempo y graba la conversación». «Grabar, sí, con mi celular. Activaré la grabadora y la dejaré en el bolsillo. Necesitamos pruebas de lo que va a proponerte». «Entendido». Al día siguiente, llegué a la parrilla a las 2 en punto. Richard ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, solo, sin Vanessa. Me acerqué. «Hola, hijo». «Hola, papá». «Siéntate». Me senté frente a él. Antes de hacerlo, saqué mi celular, activé la grabadora y lo dejé en el bolsillo de la chaqueta. «¿Cómo estuvo Florida?», preguntó. «Bien, relajante. Te ves mejor, más descansado». «Gracias». Llegó el mesero. Pedimos la comida. Esperamos a que se retirara. Richard tomó un sorbo de agua y me miró a los ojos. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante». «Dime». «He estado pensando mucho en el futuro de la empresa y creo que ha llegado el momento de hacer algunos cambios». «¿Qué tipo de cambios?» «Cambios estructurales, de dirección y de propiedad». Ahí estaba. «Explícate». «Papá, has trabajado toda tu vida. Mereces descansar y disfrutar lo que construiste, pero la empresa necesita sangre nueva. Necesita a alguien que la lleve al siguiente nivel. Y esa persona eres tú». «No necesariamente». Me quedé en silencio. «Papá, recibí una oferta. Una muy buena, de una empresa que quiere comprar Evans Logistics». «¿Quién?» «Pacific Freight». Ahí estaba. Confirmado. Howard Stone. «¿Cuánto ofrecen?» «2 millones». Tratando de mantener mi rostro neutral, pensé, eso es menos de lo que vale la empresa. Lo sé, pero es una oferta justa considerando el estado actual del mercado. Mentira. El mercado de transporte estaba en uno de sus mejores momentos. ¿Y por qué no me consultaste antes de recibir la oferta? Richard se acomodó incómodo en la silla. «Porque sabía que dirías que no. Porque eres terco, papá. Porque no quieres soltar la empresa aunque ya no tengas energía para manejarla». Cada palabra era un insulto. Pero mantuve la calma. ¿Y qué pasa con los empleados? ¿Con las familias que dependen de Evans Logistics? Howard prometió mantener a todos. Nadie perderá su trabajo. Otra mentira. Sabía que Howard primero despediría al 50% del personal para recortar costos. ¿Y qué ganas con esto? Richard parpadeó. ¿Qué? ¿Qué ganas tú con esta venta? Nada, papá. Solo quiero lo mejor para ti. Mentiroso. Richard, si vendo la empresa, ¿a dónde va el dinero? Bueno, a ti, y luego, algún día, cuando ya no estés,
pasará a mí. ¿Y si no quiero vender? El rostro de Richard cambió. La máscara de hijo se quebró por un segundo y vi lo que había debajo. Frialdad. Papá, no te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo lo que va a pasar. El aire se congeló entre nosotros. ¿Cómo es eso? Ya firmé los papeles. La venta está hecha. Solo necesito que firmes la transferencia final. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Pero mantuve la compostura. Firmaste en mi nombre. Firmé como representante legal de la empresa. No eres el representante legal. Tengo poder notarial. No te he otorgado ningún poder notarial. Richard sacó un sobre de su maletín y lo puso sobre la mesa. Sí, lo hiciste. Hace 2 semanas, cuando estabas en Florida, lo enviaste por correo. Abrí el sobre. Dentro había un documento notariado con mi firma falsificada, otorgando a Richard control total sobre mis bienes. Lo miré fijo. Esto es falso. No es falso. Está certificado por un notario. ¿Qué notario? No importa. Sí importa. Porque ese notario terminará en la cárcel contigo. Richard rió. Una risa seca, sin humor. No vas a hacer nada, papá. Porque si intentas luchar, declararé que estás incapacitado. Traeré médicos que certifiquen que ya no estás en tus cabales, que sufres de demencia, que no puedes manejar tus propios asuntos. Me quedé en silencio, procesando, asimilando. Mi hijo me estaba amenazando abiertamente, sin vergüenza. Esto es lo que va a pasar, continuó Richard. Vas a firmar la transferencia final. Vas a aceptar el dinero de la venta y te vas a retirar tranquilamente a tu casa en Michigan. Vas a vivir cómodamente el resto de tu vida y nadie saldrá lastimado. ¿Y si me niego? Pregunté. Entonces las cosas se pondrán feas. Y créeme, papá, no quieres que se pongan feas. Lo miré a los ojos y vi a un extraño. ¿Quién eres? Richard se levantó de la silla. Soy el futuro y tú eres el pasado. Mientras antes aceptes, mejor para todos. Dejó $100 sobre la mesa para pagar la comida. Y se fue. Me quedé sentado solo, con el sobre en las manos. El celular seguía grabando en mi bolsillo. Todo, cada palabra, cada amenaza, cada confesión. Saqué el celular y detuve la grabación. La guardé, la respaldé en la nube y llamé a George. Ya hizo su movimiento. ¿Qué pasó? Te conté todo. Pero esta vez, yo controlaba el viento. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Cada hora se sentía como una eternidad. Cada minuto se arrastraba como un cortejo fúnebre. Me quedé en el hotel observando la cámara de mi oficina, esperando el próximo movimiento de Richard. George me llamaba 2 veces al día para revisar los avances. ¿Alguna novedad? Nada todavía. Ten paciencia. Están esperando el momento perfecto. Pero la paciencia nunca había sido mi fortaleza. 40 años construyendo un negocio me enseñaron a actuar, no a esperar. Sin embargo, esta vez no tenía opción. Tenía que dejar que Richard se hundiera solo. La tarde del tercer día, algo cambió. Estaba revisando la cámara cuando vi a Richard entrar en mi oficina. Esta vez no venía solo. Venía con Vanessa, con el abogado cómplice y con un hombre que reconocí al instante. Howard Stone, el dueño de Pacific Freight, un hombre de 50 años, corpulento, con un bigote espeso y anillos de oro en ambas manos. Del tipo de hombre que huele a dinero sucio a kilómetros de distancia. Se sentaron alrededor de mi escritorio como si fuera suyo. El abogado extendió documentos sobre la mesa. Howard los revisó cuidadosamente. Richard señalaba partes específicas, explicando algo que no pude oír desde la cámara. Vanessa sonrió, esa sonrisa que me daba náuseas. Mi celular vibró. Un mensaje de George. ¿Lo estás viendo? Le había dado acceso a la transmisión en vivo de la cámara. Sí, respondí. Ese es Howard Stone, ¿verdad? Sí.
Perfecto. Están cerrando el trato. Esto es lo que necesitábamos. ¿Qué hago? Nada. Solo observa y graba todo. Dejé el celular a un lado y me concentré en la pantalla de la computadora. Howard sacó un bolígrafo de su chaqueta. Firmó varios documentos. El abogado estampó el sello en cada página. Richard firmó después, con mi nombre, con mi firma falsificada, una y otra vez. Cada firma era un golpe al estómago, pero me obligué a seguir viendo. Necesitaba verlo todo. Necesitaba saber exactamente qué estaban haciendo. Después de firmar, Howard sacó un sobregrueso de su maletín. Lo abrió. Dentro había fajos de billetes. Los puso sobre el escritorio. Richard los contó rápidamente y asintió. Howard extendió la mano. Se dieron un apretón. Y así, en menos de 20 minutos, mi empresa había sido vendida. 40 años de trabajo. Vendidos como si fueran un coche usado. Sentí que me faltaba el aire. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana del hotel. Abrí la ventana de par en par y respiré hondo. El fresco aire de la tarde golpeó mi rostro. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Volví a respirar. Y cuando los abrí, la rabia se había transformado en otra cosa, en determinación, en claridad absoluta. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Llamé a George. Lo tengo todo grabado. Perfecto. Descarga el vídeo. Guárdalo en 3 lugares diferentes: nube, disco duro y USB. No podemos arriesgarnos a perderlo. Entendido. Ahora viene la parte difícil. ¿Qué parte? Mañana van a presentar los documentos firmados ante las autoridades correspondientes para hacer oficial la transferencia de propiedad. Irán al registro de escrituras. Y en ese momento, tú aparecerás. ¿Aparecer? Sí. Con todos los documentos que preparamos, con las grabaciones, con las pruebas de falsificación y con la denuncia penal. ¿Una denuncia? Sí, Arthur. Esto ya no es un asunto civil. Es fraude criminal, falsificación de documentos, robo de bienes. Tu hijo enfrentará cargos penales. Las palabras me cayeron como piedras. ¿Cargos penales, mi hijo? George, solo quiero recuperar mi empresa. Lo sé, pero la ley no funciona así. Si presentas la evidencia, las autoridades tienen la obligación de actuar. No puedes reportar solo la parte que te conviene. ¿Es todo o nada? ¿Eso significa que Richard irá a la cárcel? Posiblemente. Depende del juez. Depende de la fiscalía. Pero sí, es una posibilidad real. Permanecí en silencio, procesando. Arthur, sé que esto es difícil. Pero tienes que entender algo. Lo que hizo Richard no es un error. No es una mala decisión. Es un crimen. Un crimen grave. Y si lo dejas pasar, no solo perderás tu empresa, le estarás diciendo que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Es mi hijo y decidió traicionarme. Él tomó esa decisión. No tú. Respiro hondo. ¿Qué debo hacer? Mañana a las 9 de la mañana, preséntate en mi oficina. Iremos juntos a la fiscalía a presentar la denuncia. Luego vamos al registro de escrituras. Y cuando Richard llegue allí con sus documentos falsos, la policía lo estará esperando. ¿Y Howard Stone? Él también. Si participó en la compra sabiendo que los documentos eran falsos, es cómplice. Enfrentará los mismos cargos. Y el abogado, ese va a perder su licencia y probablemente enfrentará cargos también. Notarizar documentos falsos es un delito grave. Y Vanessa, si participó activamente en el fraude, también enfrentará consecuencias. Sentí un peso enorme sobre mis hombros. George, esto va a destruir a mi familia. Tu familia ya está destruida, Arthur. Richard se encargó de eso. Tenía razón. Lo sabía, pero dolía escucharlo. Nos vemos mañana a las 9. Estaré allí. Colgué. Me senté al borde de la cama.
La habitación del hotel se sentía pequeña, sofocante. Me levanté y salí a caminar. Bajé a la calle y recorrí el centro de Chicago sin rumbo. Las luces de los negocios iluminaban las aceras. Los vendedores ambulantes gritaban sus productos: hot dogs, pizza, pretzels. La vida seguía su curso normal. Y yo aquí, en medio de una pesadilla. Llegué a la plaza. Estaba llena de gente, turistas, familias, niños corriendo. Me senté en un banco frente a la fuente. Por primera vez en 3 días, dejé que las emociones me alcanzaran. No lloré. No grité. Pero sentí todo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Mañana, mi hijo iba a ser arrestado por mi culpa. No, por su culpa. Él tomó las decisiones. Falsificó los documentos. Vendió mi empresa a mis espaldas. Yo solo estaba protegiendo lo mío. Pero aún así, era mi hijo. El niño que llevé en brazos al nacer. El niño al que enseñé a andar en bicicleta. El niño que lloró en mis brazos cuando su madre murió. ¿En qué momento ese niño se convirtió en esto? ¿Cuándo perdí la capacidad de verlo? ¿Cuándo dejó de ser mi hijo y se convirtió en mi enemigo? Las preguntas no tenían respuesta. O tal vez sí. Tal vez la respuesta era simple: nunca lo perdí. Simplemente nunca lo tuve. Quizás siempre fue así y yo recién lo veía con claridad. Me quedé sentado en el banco hasta que oscureció. Hasta que se encendieron las luces de la plaza y quedó casi vacía. Luego me levanté y regresé al hotel. Subí a mi habitación, me duché y me acosté. Por primera vez en días, dormí. No fue un sueño tranquilo, pero fue suficiente. A las 8 de la mañana siguiente, me levanté. Me vestí con mi mejor traje gris y salí del hotel. Conduje hacia la oficina de George. Él ya me esperaba en la entrada del edificio con un maletín de cuero negro en la mano. Buenos días, Arthur. Buenos días. ¿Listo? Asentí. Vamos. Entramos a su auto, un BMW negro, y nos dirigimos a la oficina del fiscal. El tráfico era intenso, Chicago en hora pico, pero finalmente llegamos. George estacionó y caminamos hacia la entrada. Pasamos seguridad y subimos al 3er piso. Entramos a una oficina donde nos recibió una secretaria. Buenos días. ¿Venimos a presentar una denuncia? Por supuesto. Siéntense, por favor. El fiscal los atenderá en un momento. Nos sentamos en unas sillas de plástico incómodas y esperamos 15 minutos. Finalmente, un hombre de unos 45 años, con camisa blanca y corbata azul, salió de una oficina. Fiscal Miller. Sí, señor. Pase, por favor. Entramos en su oficina y nos sentamos frente a su escritorio. ¿Cómo puedo ayudarlos? George abrió su maletín y sacó todos los documentos, las grabaciones, las pruebas de falsificación de firmas, los documentos del fideicomiso, las autenticaciones notariales y el vídeo de la cámara oculta. Lo colocó todo sobre el escritorio. Señor, estamos aquí para denunciar fraude de bienes y falsificación de documentos. Mi cliente, el señor Arthur Evans, es propietario de Evans Logistics, una empresa de logística valorada en más de $6 millones. Su hijo, Richard Evans, falsificó su firma en múltiples documentos para vender la compañía sin su consentimiento a un tercero, el señor Howard Stone, propietario de Pacific Freight. El fiscal abrió los ojos sorprendido. ¿Tienen pruebas? Todo lo necesario. George le mostró el vídeo. El fiscal lo observó en silencio. Cuando terminó, se recostó en su silla. Esto es serio. Lo sabemos. ¿Dónde está el hijo ahora? Creemos que en las próximas horas se presentará en el registro de escrituras para registrar la venta. Ahí es donde planeamos interceptarlo. El fiscal asintió. Emitiré una orden de arresto inmediata y enviaré agentes al registro de escrituras. Si se presenta allí, lo detendrán. Perfecto. Señor Evans, ¿está seguro de que quiere proceder? Es su hijo. Lo miré a los ojos.
Estoy seguro. El fiscal asintió. Entendido. Abriré el expediente de investigación de inmediato. Les pido que dejen todas las pruebas aquí y estén disponibles para declarar cuando sea necesario. Por supuesto. Salimos de la oficina del fiscal una hora después. Todo estaba en movimiento. No había vuelta atrás. ¿Ahora qué? Pregunté a George mientras caminábamos hacia su auto. Ahora vamos al registro de escrituras y esperamos. Condujimos al edificio del registro del condado, un edificio gris de 3 pisos en el centro de la ciudad. Llegamos a las 11 de la mañana. Estacionamos en la calle con vista a la entrada principal. ¿Cuánto vamos a esperar? El tiempo que sea necesario. Esperamos 1 hora. 2. A la 1 de la tarde, George salió a comprar sándwiches y refrescos. Comimos en el auto. Seguimos esperando. A las 2:30, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Papá, sé lo que estás haciendo. No cometas un error. Te vas a arrepentir. Era Richard. ¿Cómo lo sabía? Le mostré el mensaje a George. Alguien lo advirtió. Tal vez el abogado. Tal vez alguien en el registro. No importa. Déjalo saber. Eso no cambia nada. ¿Crees que vendrá? No lo sé. Pero si no viene hoy, vendrá mañana o pasado. Eventualmente, tiene que registrar la venta. Sin ese registro, la transferencia no es legal. Llegó otro mensaje. Podemos arreglar esto. Hablemos tú y yo sin abogados. No respondí. George me miró. No le contestes. No le des información. Déjalo desesperarse. Guardé el celular. Seguimos esperando. A las 3:15, un auto plateado se estacionó frente al edificio. Richard salió del asiento del conductor. Vanessa del asiento del copiloto. El abogado de los asientos traseros. Los 3 caminaron hacia la entrada del edificio. Ahí están, dije. George marcó un número en su celular. Señor, han llegado. Están entrando al edificio. Colgó. Los agentes ya estaban dentro, esperando. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. Richard, Vanessa y el abogado entraron al edificio. 5 minutos pasaron. 10. 15. Y luego las puertas del registro se abrieron de golpe. 2 oficiales de policía salieron con Richard esposado, con el abogado esposado. Vanessa caminaba detrás, también esposada. Los 3 gritaban. Richard forcejeaba. Esto es un error. Suéltenme. Soy inocente. Vanessa lloraba. No hicimos nada malo. Esto es abuso. El abogado no dijo nada. Solo caminó con la cabeza baja, derrotado. Lo subieron a un patrullero. El auto policial se alejó. Se habían ido. Y yo me quedé sentado en el auto de George, viéndolos llevarse a mi hijo. Mis manos temblaban. El estómago me ardía. La garganta se me cerraba. ¿Estás bien? Preguntó George. No respondí. No podía. Arthur, respira. Respiré 1, 2, 3 veces. Lentamente, el temblor se calmó. Hiciste lo correcto, dijo George. Asentí. Lo sé, pero saber que hice lo correcto no hizo que doliera menos. Esa noche regresé al hotel, pero no pude quedarme en la habitación. El espacio se sentía demasiado pequeño, demasiado silencioso. Salí a caminar de nuevo, esta vez hacia el parque junto al lago, donde solía llevar a Richard cuando era niño. Nos sentábamos en los bancos frente al lago. Comíamos helado. Observábamos a los patos nadar. Él me hacía preguntas. Papá, ¿por qué el cielo es azul? Papá, ¿los patos sienten frío en el agua? Papá, ¿siempre estarás aquí? Siempre. Eso fue lo que le prometí, que siempre estaría allí para él. Y cumplí esa promesa hasta hoy. Hoy fui yo quien lo envió a la cárcel.
Me senté en el mismo banco donde solíamos estar. El parque estaba casi vacío. Solo algunos corredores nocturnos y algunas parejas caminando. El lago tranquilo. Los patos dormían en la orilla. Saqué mi celular. Había varios mensajes. Uno de George. Ya hablé con el fiscal. Richard está detenido en la central de detención. Mañana lo presentan ante el juez. La fianza será alta. Probablemente no pueda pagarla. Quedará bajo custodia hasta el juicio. Otro mensaje de un número desconocido. Espero que estés feliz. Destruiste a tu propia familia. Vanessa. Eliminé el mensaje. Otro más. Señor Evans, vi las noticias. Si necesita algo, estoy aquí. Roger. Sonreí tristemente. Roger, el conserje que me advirtió. El hombre que me ayudó a ver la verdad. Gracias, Roger. Lo aprecio mucho. Guardé el celular y me quedé allí sentado, viendo el agua y pensando en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a este punto. Cuando mi vida se volvió así. 1 hora después me levanté. Regresé al hotel. Subí a mi habitación y me acosté. Esta vez el sueño no llegó. Me quedé despierto toda la noche, mirando el techo, pensando, recordando, arrepintiéndome, pero también sintiendo algo extraño, alivio. Porque finalmente, después de semanas de incertidumbre, de dolor, de traición, finalmente sabía la verdad. Finalmente había actuado. Finalmente había protegido lo mío. Y aunque el precio fue alto, aunque perdí a mi hijo en el proceso, al menos recuperé mi dignidad. A la mañana siguiente, George me llamó temprano. La audiencia es a las 10. ¿Quieres estar presente? Pensé un momento. No. ¿Estás seguro? Sí, no quiero verlo. Todavía. Entendido. Estaré allí. Te llamaré cuando termine. Gracias, George. Pasé la mañana en el hotel viendo las noticias, tomando café, esperando. Al mediodía, George llamó, se terminó. ¿Qué pasó? El juez ordenó prisión preventiva. Richard permanecerá en el centro de detención metropolitana hasta el juicio. La fianza fue de $500,000. Vanessa intentó pagarla, pero no tiene el dinero. El abogado también fue detenido y se emitió una orden de arresto contra Howard Stone. Lo arrestarán en las próximas horas. ¿Cuánto durará el juicio? Meses, quizá 1 año. Depende de cuánto se alarguen los procesos. ¿Y la empresa? Sigue siendo tuya. El fideicomiso funcionó. Todos los documentos que Richard firmó son nulos. Howard no tiene derechos sobre Evans Logistics. Todo vuelve a ti. Respiro hondo. Gracias, George. No tienes que darme las gracias. Hiciste lo correcto, Arthur. Difícil, pero correcto. Colgué. Me senté al borde de la cama. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. No era alegría. Era simplemente la ausencia de miedo, la ausencia de incertidumbre. Sabía lo que venía. Sabía que los próximos meses serían difíciles, con juicios, declaraciones, escándalos en la prensa. Pero también sabía que había hecho lo correcto. Había protegido lo mío. Había defendido mi legado. Y aunque perdí a mi hijo, al menos no perdí mi dignidad. 3 meses después del arresto, regresé a mi oficina. La misma oficina en el piso 12 con vista al centro. La misma donde Richard me traicionó. Pero ahora era diferente. Cambié las cerraduras. Retiré la cámara oculta. Reorganicé los muebles. Contraté a un nuevo gerente para reemplazar a Richard, un hombre de 50 años, experimentado, leal, alguien que entendía que la confianza se gana con acciones, no con palabras. Evans Logistics siguió operando. Los camiones siguieron rodando. Me quedé en silencio, procesando todo. Arthur, ¿estás ahí? Sí. ¿Estás bien? Sí. Mentira. No estaba bien,
pero iba a estarlo. Gracias por todo, George. Para eso estamos. Si necesitas algo, llámame. Colgué. Me senté en mi silla mirando por la ventana. El sol se estaba ocultando detrás de los edificios. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse y yo allí, solo, sintiendo el peso de todo, pero también algo más, alivio, justicia, cierre. Me levanté de la silla. Apagué las luces de la oficina. Cerré la puerta con llave y bajé al estacionamiento. Subí a mi camioneta y conduje sin rumbo. No quería ir a casa todavía. No quería estar en ningún lugar familiar. Así que conduje hacia las afueras de Chicago, por la autopista que lleva al lago. Me estacioné junto al agua. Salí de la camioneta. Caminé hasta la orilla. El agua estaba tranquila. El cielo despejado. Comenzaban a aparecer las estrellas. Me senté sobre una roca. Y por primera vez en meses, lo dejé salir todo. Las lágrimas, el dolor, la tristeza, todo lo que había estado guardando dentro. Lloré, no como un hombre derrotado, sino como un hombre que había cargado demasiado tiempo y finalmente podía soltarlo. No sé cuánto tiempo estuve allí. Quizá 1 hora, quizá más. Pero cuando finalmente me levanté, algo había cambiado. El peso todavía estaba allí, pero era más ligero. Conduje de regreso a casa. Cuando llegué, la señora Higgins me recibió en la puerta. «Señor Evans, ¿ha cenado?» «No, señora Higgins, pero no tengo hambre. Voy a prepararle algo ligero. Necesita comer». Sonreí. «Gracias». Subí a mi habitación. Me quité el traje y me puse ropa cómoda. Bajé a la cocina. La señora Higgins había preparado sopa de pollo. Me senté a la mesa. Comí despacio. Y por primera vez en meses, el sabor de la comida no fue amargo. 1 año después del veredicto, recibí una carta del Centro Penitenciario Estatal. De Richard. La guardé en mi escritorio sin abrirla durante 1 semana. No quería leerla. No quería saber lo que tenía que decir, pero la curiosidad ganó. Una noche, solo en mi oficina, abrí el sobre. La carta estaba escrita a mano, con letra temblorosa. Asterisco, papá, no sé si vas a leer esto. No sé si te importa, pero necesito escribirlo. He tenido mucho tiempo para pensar aquí, mucho tiempo para reflexionar sobre lo que hice, sobre las decisiones que tomé. Y tienes razón. Hice todo mal. Te traicioné. Te robé. Te falté al respeto. Y lo peor es que lo hice conscientemente. No fue un error. No fue un impulso. Fue planeado, calculado, y ahora estoy pagando las consecuencias. No escribo para pedir perdón. Sé que no lo merezco. No escribo para pedir que me saques de aquí. Sé que no lo harás. Escribo porque necesito que sepas algo. Valió la pena. No el dinero, no la empresa, no el poder. Tu respeto valía la pena. Y lo perdí por mi propia estupidez. Aprendí algo aquí, papá. Aprendí que el respeto no se hereda. Se gana. Y yo nunca lo gané. Solo lo esperaba. Esperaba que porque era tu hijo, todo me perteneciera. Pero no funciona así. Y ahora entiendo. Tarde, muy tarde. Pero entiendo. No espero que me perdones. No espero que vuelvas a hablarme. No espero nada. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, te respeto más que nunca, incluso más que cuando estaba afuera. Cuídate, papá. Richard asterisco. Doblé la carta. La guardé en el cajón de mi escritorio y no respondí. Quizá algún día lo haría, quizá no. Por ahora, no tenía nada que decir. Las acciones hablan más que las palabras. Y sus acciones lo dijeron todo. Hoy, 2 años después de todo esto, sigo al frente de Evans Logistics. La empresa creció. Abrimos nuevas rutas. Contratamos más personal. Compramos más camiones. Todo lo que Richard intentó destruir, lo reconstruí,
más fuerte que antes. Sigo viviendo en mi casa en los suburbios. Sigo trabajando en mi oficina del piso 12. Sigo siendo el mismo hombre, pero diferente, más sabio, más cuidadoso, más consciente de que la confianza no se regala. Se gana y se pierde con facilidad. A veces, de noche, pienso en Richard. Me pregunto cómo estará, cómo le va en prisión, si realmente aprendió algo o si solo escribió esa carta para manipularme una vez más. No lo sé, y quizá nunca lo sepa. Pero lo que sí sé es esto: hice lo correcto. Protegí lo que era mío. Defendí mi dignidad. Y aunque el precio fue alto, valió la pena. Porque en este mundo, un hombre que no defiende lo que es suyo no es un hombre. Es una víctima. Y yo me niego a ser una víctima. Aprendí que el respeto no se suplica, se exige. Que la familia no se define por la sangre, sino por la lealtad. Y que, a veces, la decisión más difícil es la correcta. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, te digo algo: no tengas miedo de defender lo que es tuyo. No tengas miedo de poner límites. Aunque sea con tu propia familia. Porque al final, lo único que realmente tienes es tu dignidad, y nadie puede arrebatártela si no lo permites. Yo no lo permití. Y tú tampoco deberías. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te sirva y recuerda: el respeto se gana, la dignidad se defiende y la traición siempre se paga. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te hizo reflexionar, déjame un comentario. Me gustaría saber qué hubieras hecho en mi lugar. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, comparte esta historia. Quizá le ayude a tomar la decisión correcta. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate y cuida lo que es tuyo.